Pues para sorpresa de algunas personas que quizá no conozcan este ámbito en que nos encontramos, justamente dentro de la ciudadela de Jaca, una fortificación de planta pentagonal que se construyó a finales del siglo XVI por orden de Felipe II. Su objetivo en aquel momento era defender las fronteras pirenaicas, estamos aquí al lado de los Pirineos, de la vecina Francia durante las guerras de religión que se libraron en Europa. Con orgullo tenemos que decir, y hacemos propaganda de nuestra tierra, que es la única construcción de esta tipología que se conserva íntegra en el mundo. Tiene un foso, baluartes, escarpas, cuarteles, polvorines, túneles y el imprescindible puente levadizo. También tiene capilla y tiene el título de Castillo de San Pedro. Creo que sí. Pero nadie se asuste porque no tenemos que poner el aviso que a veces pone la televisión, que es anunciar que vienen escenas de violencia. Ahora está dedicada más bien a museo, que bien merece la pena una detenida visita con sus miles de miniaturas militares. Aquí se hacen actos culturales, también algunos castrenses, tiene capilla, lógicamente, donde hay celebraciones, algunas hemos hecho, bodas, bautizos, y especialmente invitamos a venir a los niños para que vean aquello que antes de entrar incluso pueden admirar, que es a la familia de ciervos que están viviendo al aire libre en los fosos que rodean esta ciudadela. Pues aquí tengo a mi lado, amablemente, al capellán castrense de Jaca, que se llama Alberto, al que agradezco que nos haya recibido, sacándolo urgentemente de una reunión, ¿no? Ya nos explicarás cuál es. Tiene como hábito posible el que lleva al militar, una sotana con botones rojos, otra de gala también que he visto en algún momento, pero vamos a entrar en detalles. ¿Cómo se llega a formar parte del clero castrense y cuál es la misión propia de un capellán militar? Bueno, por una parte está el proceso de cada persona a la hora de decidir ser capellán castrense. En mi caso fue una sugerencia del entonces nuncio en España, que me pidió, me hicieron hijo adoptivo de unos pequeños pueblecitos donde llevaba 7 años en Cantabria, que entrase. Bueno, al entrar existe un concurso de oposición, se entra con la consideración de temporal, de capitán temporal, y para ello hace falta pues, un examen aparte de los méritos. Cuando yo entré, me parece que éramos 20 para 8 plazas, y bueno, entramos los 8 que estábamos. Al cabo de unos años, a partir del tercer año, no es lo normal en 3 años, hasta un periodo de 8 se puede estar de temporal. Después de los 8 años, o se consigue la plaza de permanente, o si no se consigue por otra oposición dura, se tiene que ir uno a la calle. En mi caso, a los 3 años, me insistió el entonces arzobispo castrense, que paz descanse, Juan del Río, que opositara. Éramos muchos para una sola plaza, pero bueno, hubo suerte y saqué la plaza. Y por eso entré de permanente, es decir, hay un concurso oposición previo para entrar de consideración de capitán, que es temporal, y otro concurso oposición con un máximo de 8 años para pasar a consideración de permanente, es decir, de comandante. Y siempre con una misión pastoral. Sí, por supuesto, es que no tendría razón de ser. Yo siempre digo que, aunque yo sería capitán reservista debido al servicio militar por lo civil, por abogado, etcétera, pero los capellanes, lo primero, somos capellanes. Sería un gravísimo error ahora o cuando estaba el cuerpo eclesiástico pensar que uno es militar antes que capellán. Si no fuéramos capellanes, ni nosotros tendríamos la consideración de militares, ni ellos tendrían la condición de militares. Es decir, eres capellán y como sacerdote tienes una labor. Una labor que cuando hay dudas hay que enmarcar desde el decreto, la orden ministerial 84/2011 de 18 de noviembre, que fue la que estableció el SARFAS, el Servicio de Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas, que a su vez bebe de otro decreto del año 90, en el cual era la disolución de los cuerpos eclesiásticos. Todo esto desde los acuerdos jurídicos de la Santa Sede y el Estado español de la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, que hay 2 sentencias del Tribunal Constitucional que dicen que es un derecho fundamental,
y a su vez todo ello bebiendo de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del año 1980, que el Sarfas habría también de haber habido número suficiente a las creencias musulmanas, protestante y judía. De momento, salvo en Ceuta y Melilla, la población mayoritariamente es católica, y entonces de momento el Sarfas, Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, está integrado por capellanes católicos. Todo esto dentro de la confesionalidad, pero de una confesionalidad positiva, puesto que la Constitución española, el artículo 16.1 es la confesional, y el 16.3 literalmente afirma que el Estado mantendrá las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y otras confesiones. Entre estos principios de cooperación está la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas, porque la mayoría de los militares son creyentes, y aunque hay alguno que pueda tener dudas, cuando llega el momento de estar en alta mar, en los momentos de peligro, en los atentados, ahí todo el mundo normalmente, hasta el no creyente, por respeto, se entrega a la creencia católica. Hasta donde yo sé, formáis una diócesis específicamente castrense. Sí, era un ordinariato, es un arzobispado castrense, lo podríamos definir como una diócesis personal, no territorial. Es decir, las parroquias que pueda haber están dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, que es también quien las mantiene, etcétera, pero es una diócesis personal, a la cual pertenecen los militares de carrera, los militares de reserva, podríamos ampliar a los retirados, y también el personal laboral o funcionarial que trabaja en el ámbito del Ministerio de Defensa. Pero es una diócesis personal, que por tanto abarca todo el territorio nacional y también las misiones, operaciones y navegaciones internacionales, en las cuales magníficos capellanes desempeñan su función. ¿Tenéis un arzobispo propio? Afirmativo, tenemos un arzobispo propio, ahora es don Juan Antonio Aznárez, anteriormente en paz descanse don Juan del Río Martín, y bueno, anteriormente ha habido algún otro, pero sí, tenemos un arzobispo propio en el cual pues, ejerce todas las funciones lógicas a las cuales debemos a través de la obediencia, del celibato como promesas sacerdotales y a su vez de todo el contenido teológico que lleva precisamente eso, el padre maestro y pastor, que es el obispo con sus feligreses, que somos los capellanes castrenses. ¿Y un seminario también donde se puedan forjar futuros capellanes castrenses? Sí, afirmativo. Tenemos un seminario castrense, ahora mismo hay un grupo de seminaristas, no sé si son 6 o 7, extraordinarios, casi todos ellos o bien vienen de la propia carrera militar, o bien vienen de carreras civiles, medicina, historia, ingeniería, y con un magnífico rector también, que están dando lo mejor. Estudian en San Dámaso, son magníficos estudiantes, vienen también muchos, ya digo, del mundo civil, y desde luego tenemos un seminario que sin olvidar que el sacerdote es para todo, sin embargo tienen la formación específica de centrarse en la asistencia religiosa a nuestras Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad del Estado. Por mis muchos años, como quizás sepas, de trabajo pastoral en Madrid, pues algunas semanas, 5 días, me ha tocado pasar por delante de la catedral castrense, y a veces hacer alguna celebración también allí, gozosamente, porque han sido normalmente bodas. Claro. Sí. Una pregunta que yo sí querría concretar, ¿hay jerarquía también en el clero castrense? Bueno, jerarquía, a ver, hay pequeñas diferencias. Bueno, jerarquía es el obispo y los sacerdotes, eso lo tengo clarísimo. Vamos, y lo tiene incluso el Código de Derecho actual cuando habla a la luz de la nota explicativa prima número 2 del Lumen Gentium, lo del sacerdote de primer grado, segundo grado, en fin, esto que teológicamente al oyente quizás no le interese mucho, pero que es apasionante saber hasta qué punto queda la potestad de jurisdicción respecto a la potestad sacramental. Hay una jerarquía que es obispo, sacerdotes, como en cualquier diócesis, pero luego el arzobispado castrense, por ejemplo, lo que es un vicario judicial no existe. La asistencia judicial suele ir por el Tribunal de la Rota. La economía, aunque tenemos ecónomo, etcétera, no es como la de una diócesis civil, porque dependemos del Ministerio de Defensa. Sí hay un vicario general, magnífico por cierto, y luego están lo que serían los vicarios episcopales de defensa. De hecho, por suerte tuve la confianza hasta que dimití, porque bueno, ya deseaba hacer un cambio con el anterior arzobispo, vicario de defensa, y luego están vicario de tierra, de armada, de aire, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Esa sería un poco la jerarquía. Luego hay una figura que todavía tiene que implantarse en la jurisdicción militar, que es el capellán mayor,
y luego estamos ya pues los que somos párrocos, como yo ahora aquí, un párroco de a pie en la EMOE, la Escuela Militar de Montaña de Operaciones Especiales, en la Ciudadela, en el regimiento de montaña que tanto conoces, Galicia 64, y de paso me añadí también cuando decidí asistir pastoralmente dejando la Vicaría de Defensa, y don Juan me lo concedió, la División Castillejos del Cuartel General en Huesca. Es decir, hay una jerarquía, sí, obispo presbíteros, y luego sí está lo típico, vicarios, etc. Hay un rector, que ya repito, tiene un seminario magnífico, está haciendo una labor magnífica, y en general, pues con pequeñas diferencias, luz de una diócesis. ¿Y normal. la oferta de actividad religiosa específica, así más habitual, para todos los miembros del ejército? Hay varias. Cuando por desgracia hemos tenido atentados de terroristas, por ejemplo de ETA, por ejemplo, porque antes decía lo de momentos felices, también tenemos momentos muy duros. Yo recuerdo que nos explotó una mina en Hoyo Manzanares el año 2011 y yo era el capellán que iba a ir con ellos además al Líbano. Eso te marca. Entonces ahí en esos momentos de dolor estamos. La oferta básicamente es, aparte de la sacramental, la del compañero, es decir, el uniforme por una parte para el que no tenga fe, y para el que tiene fe además el capellán. El capellán es una figura muy respetada no solamente por lo religioso, es decir, lo que decía de los funerales, de los momentos de dolor o de las bodas, de los matrimonios, sino también de una forma específica en las misiones y operaciones especiales, y navegaciones internacionales, en las academias, o por ejemplo la magnífica Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales, en los regimientos y sobre todo en el día a día. Es decir, repito, para el no creyente eres un compañero, aunque sea de otra religión, eres un compañero. Para el creyente no practicante, como le suelo decir yo, el capellán les persigue para que vengan. Y para el que es practicante ejerce su derecho constitucional de la asistencia religiosa, tanto en lo sacramental como en lo personal, puesto que no es nada más circunscribirse al hecho de lo sacramental o de lo parroquial, sino algo mucho más grande. A su vez está la dimensión de los actos institucionales militares, como por ejemplo las juras de bandera que tenemos, o por ejemplo cualquier toma de posesión, o relevos de banderas, en fin, las otras cosas que día a día, actos a los caídos, tenemos ya como funciones militares. Has hecho alusión a un momento de terrorismo en la Sierra de Madrid y también al Líbano. Correcto. ¿Te ha tocado hacer alguna misión extraordinaria de estas en tu ejercicio de castrense? Bueno, capellán? Sí, de hecho, lo que son misiones, llevo 4. Llevo 2 Líbanos y una Operación Sofía, que es sobre el rescate de inmigrantes con la Armada, porque los capellanes castrenses no existe un capellán para la Armada, un capellán para tierra, no. Somos, digamos, casi como los cuerpos comunes, es decir, puedes intercambiar de un lado para otro las responsabilidades. Entonces, la Armada tuvimos una durísima, que fue un rescate de inmigrantes en la zona de Libia, en la Operación Sofía, en la fragata Navarra. Anteriormente también participé en el Océano Índico, en otra misión de persecución de la piratería en el Cuerno de África, y luego en Líbano. Otro ejemplo ya distinto son los 2 cruceros del Juan Sebastián del Cano, que no son misiones y que es un crucero de formación de los alumnos. Una navegación de la que acabo de llegar ahora, que tampoco es una misión internacional, es una navegación. Es que existen ciertas diferencias en todo tipo, pero básicamente sí, he tenido la oportunidad de acompañar a nuestras tropas y compañeros y mandos en Líbano, en la Operación Sofía, en el Océano Índico, la Operación Atalanta, 2 cruceros del Elcano, una yendo a confirmar también en nombre del obispo, tanto en Líbano, cuando era vicario de defensa, o en Letonia. En fin, tiene el capellán un ámbito y un abanico internacional muy grande, en el cual también hay un acercamiento a Dios normalmente de los militares, porque navegar es muy duro y porque estar en circunstancias de dolor y de peligro también, y hace que de una forma especial los valores que tiene el propio militar crezcan en la misión. Realmente, al escuchar estos testimonios, este es el título de mi tarea, pues dice uno chapó, porque es un riesgo que se corre. Es un servicio con riesgo. Riesgo para los que están en primera fila y luego para el que acompaña a nivel también como militar, como compañero y como sacerdote, en este caso. Sí, además hay compañeros, hombre, alguna experiencia personal tengo, pero mucho más que esto, los que están en primera línea. Como testimonio vale un compañero nuestro que se iba a bautizar, un chico,
Cristo, se llamaba El Cabo, me parece que era en Irak, no estoy muy seguro, y una mina lo destrozó, cuando el chaval se quería confirmar, bautizar, hacer la comunión. Entonces el capellán, sin dudarlo, lo avisaron que se estaba muriendo. Fue inmediatamente, en medio del tiroteo, del fuego cruzado, el capellán, como le corresponde, con valentía, pero como le corresponde, fue al lugar donde reventó la mina, encontró moribundo al chico, el chico se bautizó, recibió la comunión, se confirmó y así llegó cadáver ya a casa. Y eso es uno de los ejemplos en los cuales nuestros capellanes han demostrado que hay que estar siempre con los más valientes, que son nuestras avanzadillas, los de operaciones especiales, los que están en el frente o los que están en los barcos en especial riesgo. El capellán castrense acompaña, los que están en primera línea son nuestros compañeros, pero tienen que saber siempre que si nos necesitan, ahí vamos a estar con ellos, como hizo este capellán, con tanta bravura, cumpliendo con su deber. No hizo más que lo que debía, pero hizo lo que debía. Y ahí estuvo en medio del tiroteo, permitiendo a este chico, este joven, pues recibir a Dios antes de morir reventado por una mina. Este es un ejemplo público, no es ningún secreto porque salió en todos los medios de comunicación. Quizás más silenciado de lo que debería ser, pero salió en todos los medios de comunicación la labor de este capellán, que fue un buen ejemplo para todos. Pues nos vamos quedando con esto y terminando ya, porque seguro que habría más que contar, y sin embargo desde aquí hacer un brindis para que las Fuerzas Armadas sean instrumentos de paz. Sí. Yo levantaría aquí una bandera blanca ahora, que no tengo, pero para significar de verdad el deseo en el mundo entero, en este mundo que muchas personas de responsabilidad en todos los ámbitos vivimos tiempos convulsos, ¿no? Hay muchos puntos de guerra en el mundo y Dios nos quiere hermanos, no enfrentados, no armarnos, sino amarnos. Sí. Y recordando, y tú sabes muy bien porque estás muy preparado, pues las palabras, quizá para concluir, del profeta Miqueas, ya 8 siglos antes de Jesucristo, cuando decía: los siervos de Dios conviertan sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. Pues desde aquí deseamos que seáis instrumentos de paz. Muchísimas gracias, recordando las palabras de Juan Pablo II, centinelas de la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias.